Bien, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Estamos iniciando el curso de hoy de modelamiento de puentes. Vamos a hacer una introducción a lo que es BIM. Bien, en el presente curso vamos a hacer uso de Revit, el Revit 2022, ¿correcto? Yo soy el ingeniero Guillermo Vázquez Bardales, como se ve en la presentación. Soy ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca. Actualmente laboro en la Contraloría General de la República. Eh, Soy certificado ACP para Revit y estructuras. Ya, ok, ok, Eric, no hay inconveniente. Nivel básico, me dice Eric. Pero igual, acá vamos a tratar de empezar con las cosas simples para ir a un poco más complejo, ¿ya? Entonces ahí, de la mano, y tratemos de consultar siempre. Bien, les decía, no, me presento para conocernos un poco. Mi nombre es Guillermo Vázquez Bardales, ¿ok? Soy ingeniero civil de la Universidad Nacional de Cajamarca. Actualmente trabajo en la Contraloría General de la República. Tengo experiencia en lo que es obras civiles y en minería, ¿no? También he sido proyectista de la Universidad Nacional de Cajamarca. He trabajado en la empresa Graña y Montero, en la hidroeléctrica de Machu Picchu. He trabajado en Minera Yanacocha, 4 años, en 2 periodos, ¿no? Como supervisor de campo y como planner en la construcción de la carretera La Quinoa Sur, en ese periodo también. He sido asistente de residente para la empresa FIAL, ¿no? Y hace cerca de 3 años estoy trabajando en la CFD. A la par me he desempeñado como instructor de diversos programas de cursos, ¿no? A lo largo de ya cerca de 5 años, ¿no? Creo que ya este año iba a ser 5 años, sí, 5 años. Y he colaborado con diversas empresas, ¿no? Por otra parte, he estudiado, tengo un máster en edificaciones y en la Universidad de Barcelona, también en BIM Manager, también por la misma universidad. Soy certificado por eh, Rosemary Gómez, buenas noches. Soy certificado por Stanford en lo que es BDC, ¿no? En la última promoción. Y bueno, soy también certificado en lo que es Revit Estructuras. Cuento con estudios de maestría por la Universidad Nacional de Cajamarca y diversas especializaciones en carácter del diseño de estructural. Y bueno, a la par, eh, soy miembro del Cuerpo General de Bomberos, en el cual tengo el grado de subteniente. Ya llevo 12 años, también soy instructor de lo que es para la básica, ¿no? De bomberos. Bueno, eso es por mi parte. Recomendaciones para el curso, ¿no? Esa es mi presentación, amigos. Tenemos un WhatsApp. De verdad que he estado agregado ya en el grupo hace varios días, pero el día de hoy se ha iniciado el curso. Entonces, mi recomendación para todos es que bueno, que cuando llevemos las clases en vivo, por favor, todas las consultas hagámoslo acá por WhatsApp, ¿ya? Cuando estamos en la clase en vivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, no sé si ustedes, pero yo siempre lo coloco mi celular en modo no molestar, ¿no? Entonces, eh, cuando estoy dando clases, estoy pues con ustedes, ¿no? Entonces no estoy pendiente del celular, salvo excepciones de que, por ejemplo, estemos trabajando algo y estamos pasando un archivo que es del momento, ¿no? Y que necesitamos tenerlo todos, entonces y estamos utilizando el WhatsApp, pero en general
El WhatsApp lo vamos a dejar como un medio de comunicación para los momentos que no estamos en clase. ¿Sí me dejo entender? O sea, el WhatsApp va a ser un medio de comunicación en el momento que no estamos en clase. Obviamente, porque no estamos en un medio de, activo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que en clase nosotros estemos atentos y utilicemos el chat del Zoom. ¿Sí? Si alguien quiere hacer uso de la palabra, ¿no? Bueno, se habilita el micrófono y tiene toda la libertad de expresar su duda, su consulta, su comentario, ¿no? Entonces acá estamos para hacer los comentarios que sean pertinentes. Estaba consultando cómo van con el nivel de Revit, me dijeron que básico, ok, no hay ningún inconveniente, la idea es que acá vamos a aprender. Y como les digo, la comunicación debe ser fluida, no utilicemos el WhatsApp en un horario en vivo, sino utilicemos por horario fuera de clase para poder tenernos siempre en contacto. Hagamos uso del grupo en buena manera, hacer consultas. De repente, si quieren ustedes también un material para compartir, compártanlo, consulten y siempre manejar con un medio y también con el lenguaje apropiado. ¿Ok? Si por ahí no les gusta consultar en grupo, ahí también está mi número. Sí, pueden consultarme al interno. Yo no tengo ningún inconveniente y por favor siempre identificándose, ¿no? Soy fulano de tal, estoy llevando en CERSA tal curso. Ya, acá. Entonces, ahí me dan idea de que, con quién estoy conversando, porque a veces ha sucedido, muchas veces, y no solamente en CERSA, sino en diversas instituciones que escriben, me dicen, soy ingeniero, soy de dónde eres, ¿no? ¿Quién eres? O sea, no, no hay, ¿no? Entonces, muchas veces, es más, en los nicks del WhatsApp no colocamos nuestros los nombres, no sabemos quién está hablando. Entonces, es importante siempre que exista una comunicación en ese punto, ¿ya? Y como les digo, total libertad. Ahora, para consultar y todo, ¿no? Y si algo no se entiende, también, no esperar que se acabe la clase para consultar. De repente estamos explicando, ahorita, por ejemplo, ¿qué es BIM? Y alguien tiene una duda, entonces, a intervenir en el momento, ¿no? Pueden usar el micrófono o hacer la consulta por el chat, si es que ustedes como lo prefieran, y hacer la consulta debida, ¿no? No hay ningún inconveniente. Al contrario, yo sugiero y les pediría que si existe una duda, hacerla en el momento, porque ¿qué pasa? Eso sucede a menudo y esa experiencia lo tengo ya desde hace 3 años, creo yo, que la gente o los que están participando tienen esa duda y lo dicen después de pasada media hora de justamente un proceso que hemos llevado a cabo. ¿Qué sucede? Que nos retrasamos porque ya hemos avanzado y tenemos que volver atrás para poder resolver la duda. Y si nosotros eso vamos tomando un retraso en el desarrollo continuo del curso, entonces ese no es el objetivo, ¿ya? Bien, esa es por mi parte las recomendaciones. Pregunten si tienen alguna duda, no hay ningún inconveniente, siempre hacerla llegar. ¿Sí? Las clases van a ser lunes, martes, perdón, lunes, miércoles y viernes. Vamos a hacer esta presentación pequeña de introducción al BIM. Veámoslo, bueno, siempre la primera clase de ese tipo de cursos, hacemos con una especie de introducción, ¿no? Y esto que sea bastante un conversatorio, ¿ok? ¿Ok? Vamos a empezar. Meyer, ok, Meyer Ceballos. Kevin Anthony, creo que Kevin, estuviste en otro curso, me parece. Yo sí creo, al final tengo buena memoria, ¿no? Creo yo. Kevin Anthony, Kevin Anthony,
Maricona Gutiérrez, creo que estuviste en el Expedientes Técnicos. Alicia Villanueva, ¿todos son civiles? De repente existe algún arquitecto por acá, un industrial, ¿sí? ¿Todos son ingenieros civiles o estudiantes, no sé? ¿Sí? ¿Pueden comentarlo, por favor? Rosemary, ingeniero civil, Meyer, ingeniero civil, Leo también. Ok. César Cárdenas también civil. Eric Bryan, ingeniero civil. Iván Puñe, civil. Alicia, ingeniero civil. Juan Angulo, ingresado. Ingeniería civil. Ah, qué chévere, todos son civiles. Ok, entonces vamos, creo que todos somos en el mismo sentido, ¿no? Vamos por el mismo punto. Ok, gracias amigos. Bien, entonces, empecemos. Bueno, esta es una parte de introducción al BIM, BIM Information Modeling. Information Modeling, también llamado modelado de la construcción, información en la construcción. Bueno, o sea, en verdad estamos empleándolo, o al inicio de lo que es esto del BIM, había eh, un sentido de aplicarlo a edificaciones, ¿no? De analizar la gestión del proyecto y todo eso, ¿no? Hasta en los diferentes participantes y todo. Y al inicio todos hablaban de BIM en, en un entorno aplicado a edificios nada más, ¿no? Entonces hoy hablamos de un BIM para infraestructuras, un BIM para GIS, ¿no? Entonces yo creo que estamos siguiendo un camino evolutivo donde vamos a hablar de un BIM bastante general, ¿no? Vamos a hablar de un BIM que todo va a ser pues, introducido a lo que es la gestión pública, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto nos va a llevar a que los proyectos sean, pues, bueno, se me ocurre hacer un edificio, bien, obviamente, ya están ejecutando edificios de ese tipo. Un puente, obviamente, metodología BIM, que es el curso, ¿no? Entonces, ya, vamos a hacer agua de almacenamiento, también tiene que estar en esa sintonía, ¿no? Entonces, nosotros vamos a manejar la información de la construcción de una manera efectiva, ¿no? Llevando que este proyecto se involucre en las partes, ¿no? Entonces, si vemos en la definición pragmática, sí, una definición funcional, el BIM son tecnologías y políticas de los stakeholders, ¿no? Y por un manejo y la facilidad del mismo. En la funcional y la pragmática, Building Information Modeling is the core expression of construction industry innovation, ¿no? A language of many dialects, ¿no? O sea, una construcción que es la expresión de dialécticos distintos. Para mí, por ejemplo, de una forma personal, yo podría definir como, como, un, como una metodología que usa tecnología. Para mí, o sea, para mí es una metodología. ¿Por qué? Porque yo cambio la forma de ver mi trabajo. O sea, ya no por ejemplo, antes, ¿cómo hacíamos un puente? Bueno, o sea, el puente, obviamente lo diseñabas, y tenías el análisis estructural, y después derivabas a dibujarlo pues en plano, ¿no? Entonces tenías que hacer las formas y todo esto, ¿no? Entonces, yo digo, no, es una nueva metodología. ¿Por qué? Porque yo ya no voy a dibujar, lo que voy a hacer es modelar. Voy a tener volumetrías, voy a tener cantidades, voy a tener este, eh, datos, ¿no? Por ejemplo, hablo de volumetrías porque voy a tener, por ejemplo, una cantidad de concreto, ¿no? De la losa, por ejemplo, del estribo.
Pero ¿a partir de qué? ¿De dónde salgo eso? De lo que yo ingreso al software. O sea, ¿y qué voy a ingresar al software? Pues información. Entonces, si yo digo voy a ingresar información al software y todo, bueno, o sea, yo tengo un bin, ¿sí? Tengo un bin. Pero de todo este bin, o de todo esto importante, lo rescatable es esto, la I de la información. Entonces, cuánto yo maneje de la I de la información, eso va a ser una diferencia entre uno y otro. O sea, ya, o sea, yo utilizo CAT, por ejemplo, ya, vamos a ver esto, este punto. Este es bin, ya, yo tengo acá CAT, ya. ¿Alguien puede decir qué significa CAT? ¿Alguien puede definir al CAT como tal? Ya, estaba por hablar Leo Raymond, ¿sí? Le permito me parece que quería participar, ¿ok? Leo, te estoy dando el micrófono, si podrías dar tu opinión. Estábamos consultando sobre el CAD y BIM. Sí, ya te habilité la participación, por favor. Sí, adelante. Correcto. Buenas noches con todos. Buenas noches, ingeniero. Sí, efectivamente, CAD viene de las siglas en inglés de diseño asistido por computadora. Ujú, correcto, muy bien, exacto. Y, o sea, CAD, Computer Assisted Design, diseño asistido por computadora, pero en verdad no tiene nada de diseño, ¿no? Entonces, si ustedes ven el CAD, o sea, a ver, en el Perú asociamos al CAD, por ejemplo, decimos o nos referimos al CAD, ¿en qué sentido? De que vamos a diseñar, al menos por ejemplo, yo me acuerdo en mi etapa de universidad decíamos, vamos a diseñar y todo eso. No sé si ahora lo siguen haciendo en las universidades, que enseñan dibujo, pues el dibujo técnico, ¿no? Tal y cual la forma clásica del trazado a mano, ¿no? Entonces, al final el CAD, sea la plataforma que sea, porque en el Perú les decía, nos asociamos al AutoCAD por ser el programa con mayor difusión, pero en verdad hay un resto de software que son similares al CAD. O sea, por ejemplo, está Brixicat, está MicroStation, ¿no? Entonces, son también programas que trabajan con el formato de WG, ¿ok? Entonces, no solamente asociamos al AutoCAD. Quizás digamos que el AutoCAD es el programa con el que más nos sentimos familiarizados, es el que más utilizamos y todo ese tema. Pero de ahí decir solamente hay CAD, o sea, no es lo justo. Y el CAD como metodología al final, no sé si ustedes han utilizado los tableros de dibujo, quizás sí, quizás no, pero por ejemplo yo sí tuve, bueno, aún no tengo este tablero, que lo tengo en mi oficina en Cajamarca. Este tablero fue herencia de mi tío, ¿no? Que también es ingeniero civil y que obviamente me lleva muchas promociones por delante y tuvo a bien regalármelo, ¿no? Y aún lo tengo este tablero, ¿no? Ahora, este tablero me sirve pues para armar mis aviones a escala, ¿no? Sí, esa utilidad le he dado al tablero, ¿no? Entonces, ustedes seguro un tablero de dibujo, entonces el AutoCAD o el CAD como metodología al final viene a ser un tablero grande digital. Entonces, vamos a ver cómo nosotros vamos a ingresar información a Revit, ¿no? Y sobre todo la información. Por eso hace un momento, antes de que se nos corte la señal, hice un círculo, o bueno, traté de hacer el círculo al I de la información. Entonces, la I de la información es el sentido, o sea, el acrónimo o la composición del bien más importante, la información, el manejo que le vamos a dar, ¿no? El management del proyecto, ¿no? ¿Ok? ¿Y cuál es la performance en BIM? O sea, en BIM, la performance es obtener, pues, resultados únicos. En esos resultados únicos puedes ver
constructibilidad compleja, ¿no? Entonces, la detección de conflictos, revisión de códigos, ¿ok? Y al momento de trabajar esto, tenemos que aumentar la productividad. Entonces vamos a tener un mejor diseño, una mejor calidad, un mejor servicio. Ya, ahora, esto de la productividad se asocia mucho al tiempo de producción del modelo. Entonces, yo diría, sí, yo expresaría con todos ustedes que esto de la productividad va en conjunto de lo que nosotros quisiéramos hacer. ¿Y cómo así? Por ejemplo, si tú no manejas el software, ¿ok? Quizás lo veas un proceso sumamente difícil y sumamente largo. Entonces, ¿cuál es el tema? Que nosotros debemos hacer, ¿sí? Debemos hacer la producción. Entonces, les decía que el tema de la productividad está asociada con el tiempo y hablaba de conocer o no conocer el software. Yo entiendo, ¿ya? Que cuando nosotros enfrentamos un proceso por primera vez en nuestras vidas, sea cual fuera, siempre viene a ser algo difícil. Es como el propio crecimiento de nosotros. Al querer caminar, siempre va a ser difícil, ¿no? Un niño, al querer caminar va a ser difícil. Pero nosotros, al enfrentar esos nuevos procesos, y nos toma un tiempo el aprendizaje. Entonces, eso conlleva que nosotros veamos las cosas de otra manera, ¿sí? De otra manera. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir hacia adelante, ¿no? Entonces, yo veo que en primeros procesos vamos a llevar un tiempo determinado para llevar a cabo el proceso. Pero después, conforme el carro va a andar mucho más rápido. Entonces, quizás en este tema de productividad, ya lo menciono, y veamos cómo vamos con el tiempo, vamos a poner un poco de Dynamo a lo que es la automatización de procesos dentro del con el software, pues para ver cómo nosotros vamos a mejorar nuestros procesos para el modelamiento de puentes. Entonces vamos a hacer la utilización de Dynamo, ¿sí? Ahora, al utilizar BIM vamos a mejorar resultados, unos planos mucho más hermosos, llamémoslo así, y mejores, precisos. Al obtener metrados, vamos a tener una cuantificación mucho más exacta del costo que vamos a obtener. Entonces, vamos a tener una detección de desperdicios, menos desgaste físico, menor retrabajo y todo esto, ¿no? Ahora, vamos a permitir un fast tracking, o sea, una secuencia de construcción, que eso lo podemos hacer también con Navisworks, ¿ok? Y obviamente hay un tema importante que es la reducción de la huella del impacto ambiental. Vamos a hacer, bueno, en BIM, ¿no? En BIM en general tenemos un análisis térmico de la huella de carbono. Ahora, del BIM Performance, de lo que vamos a ver en este curso, y bueno, también vamos a verlo de una manera mucho más profunda. Obviamente vamos a obtener el modelado y la secuencia de la construcción. Vamos a hacer una pequeña secuencia constructiva utilizando Navisworks, ¿no? Y obviamente para la automatización de procesos vamos a utilizar Dynamo, ¿sí? Y eso lo vamos a ver cuando, lo vamos a ver ya en la explicación de la interfaz del software, ¿ok? Hasta aquí, no sé si tienen algún inconveniente, tienen alguna pregunta que realizar, quizás una duda que tengan ustedes. Y hablamos de las dimensiones del BIM. Entonces, la 3D, la dimensión 3D, es una dimensión que habla de la volumetría, de la geometría, de lo que hablamos de la visualización en sí de la edificación, ¿no? De la estructura hasta de la forma de lo que nosotros conocemos como el 3D. Ya, o sea, vulgarmente decimos el 3D, ¿no? O el modelado en sí, lo vamos a llevar de ese lado, ¿no? De ese punto. Entonces, el 4D, la cuarta dimensión, hablamos de la programación de las actividades, de la duración sobre el tiempo, ¿no? De las actividades que va a llevar a cabo
el, el proyecto. Y la quinta, vamos a hablar del costo, ¿no? Entonces vamos a asociar el costo de esa actividad. Obviamente tenemos un desarrollo de un precio, entonces eso va a ser la cuantificación. En terminologías o darle denominación, va a ser entre un costo, ¿no? Lo que nos va a valer la partida. La sexta dimensión, hablamos del facility management, ¿no? Lo que es la dimensión de la operación, o sea, cuán productivo es el proyecto, ¿sí? Y en la séptima dimensión hablamos de la sostenibilidad. Ahora hablamos de una sostenibilidad energética, una eficiencia medioambiental. ¿Se acuerdan que en la diapositiva anterior hablábamos de la huella de carbono? Entonces, ya hablamos que todas las edificaciones deben ser coeficientes. Entonces, en este punto es importante porque quizás sea un poco nuevo al concepto que manejamos en la ingeniería convencional. Sobre todo, yo les digo que trabajo para el Estado y hay una concepción clásica de la ingeniería. Entonces, y hablar de estos términos, pues estás hablando de repente hasta en cosas que aún no se ven, ¿no? Entonces, ¿qué es el punto de la sostenibilidad ambiental? Pues la eficiencia. Bueno, pasa por el mismo hecho de que vamos a hablar ahora de que tenemos que trabajar y hay una economía circular. ¿Qué quiere decir eso? Yo hago un edificio, ¿ok? Ese edificio tiene un periodo útil de vida. Lo tumbamos el edificio porque recuerden que el ciclo de vida es un tiempo y siempre un inicio y un final, ¿ok? Entonces, ese edificio al final sucede, lo vamos a ver con un ejemplo, Miraflores, en Lima. Miraflores puede ser una villa, ¿no? Muy hermosa, muy linda, con chalets, ¿sabe? Edificios o casas muy hermosas. Y ahora ha pasado a ser un distrito con unos edificios, pues, muy grandes, ¿no? Vertical. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esa edificación tiene un tiempo de vida útil y ese mismo escombro, por ejemplo, pasa a ser un concreto reciclado y se vuelve a utilizar en la nueva edificación. Entonces, por eso hablamos de una economía circular. Entonces, la eficiencia ahora también está involucrada que el edificio sea eficientemente sostenible ambientalmente. Por ejemplo, estamos hablando de que el edificio sea sostenible en lo que es la ecoeficiencia, la luminosidad, ¿no? Por eso se ve también que el conjunto de edificios conforma un Smart City, ¿sí? Dentro de las nuevas ciudades. Por ejemplo, en Europa ya estamos hablando de Smart Cities. En el Perú, en nuestro país, hablar de ecoeficiencia pues yo creo que lo veo hoy en un concepto utópico, ¿no? Porque nosotros creemos, mm, por la misma idiosincrasia de nuestro país, es algo bien difícil de llevar a cabo, ¿no? Culturalmente también es un inconveniente tremendo, y más con la crisis en la cual hoy vivimos, ¿no? Y bueno, la octava dimensión hablamos de lo que es la seguridad, que también para nosotros en el Perú es un tema, es un concepto también lejano, ¿no? Lejano, porque nosotros involucramos la seguridad siempre y cuando exista un accidente. Entonces acá hablamos todos los pasos de las medidas de emergencia, las medidas y planes de seguridad y demás. ¿Sí? Bien, hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta, quizás una consulta. Sí, no sé si tienen alguna consulta, estimados. Ninguna. Entonces sigo. Por eso, si tuvieran una pregunta, algún comentario,
Ah, no hay inconveniente. Ya, en los usos BIM, eso está ligado a los objetivos, ¿no? Hay usos primarios como usos secundarios dentro de un proyecto, ¿no? Entonces, vamos a ver, lo podemos desfasar en planes, diseño constructivo y operación. Entonces, yo, por ejemplo, necesito un plan y en la etapa de planeamiento, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer la programación, puedo hacer un análisis del sitio, un modelamiento de condiciones existentes, por ejemplo. Entonces, ¿qué es un uso? Es un paso para lograr un objetivo dentro del plan BIM. Entonces, nosotros cuando involucremos lo que es el desarrollo BIM, no lo vemos el BIM. A ver, ¿qué entienden por Revit? A ver, antes de seguir y como que participan todos. ¿Qué entienden por Revit? ¿Cómo le entienden a Revit? Ya, Meyer menciona que es una herramienta común que permite la interoperabilidad de profesionales de diferentes disciplinas. ¿Ya? ¿Está bien? Es una herramienta, correcto. Lo que menciona Meyer es una definición exacta de lo que está hablando, ¿no? De lo que puede ser Revit. Bien, ¿alguien otro que tenga alguna definición más de lo que es Revit? ¿Revit es BIM? La pregunta. ¿Hay otros programas BIM aparte de Revit? No, no. Ya, muy bien, lo que dice Meyer es exacto, ¿no? Es una de las herramientas del entorno BIM. Ya, Leo Raymond menciona que es una herramienta inteligente cuyas modificaciones se realizan, se plasman en distintas vistas en tiempo real. Ya, correcto. Ya, bien, a ver, yo les hago una definición de lo que es Revit. Para mí Revit, como lo dijo Meyer, es una herramienta. Yo lo llamo también plataforma. Para mí esto también es una plataforma, ¿no? De modelado. Ahí Rosemary dijo, existen otros programas. Exacto. Entonces, veamos Revit es BIM. BIM en la metodología, como lo menciona Eric Portugal, ¿no? Entonces, veamos que BIM en la metodología y Revit la plataforma, la herramienta. Existen nuevas, existen otras plataformas, existen, ¿ya? Entonces, existen esos inconvenientes, ¿ok? Entonces, va, va, va a haber ese tipo de trabajos, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué programas aparte de Revit conocen que es un entorno BIM? O que han utilizado. Buenas noches, Jonathan. CPCAT, ya, ok. Leo dice CPCAT. Syncro, ya. Jonathan menciona Civil, ya conozco el Infravoz, Navisgore, ya, pero de modelamiento, hablemos de modelamiento. Syncro es más de programación, pero de modelamiento en sí. Tecla, ok, tecla, exacto. Pero llevémoslo a puentes, llevémoslo a puentes, llevémoslo a puentes. CC Bridge, ya, pero CC Bridge es un programa de modelado, análisis estructural. No es Iván dice Infravoz. Ya vamos a ver, vamos a empezar de lo básico. Yo tenía planificado realizar, primero vamos a hacer un puente losa, ¿no? Vamos a empezar con un puente losa y luego un postensado, ¿no? Los dos son lineales, son rectos, no le trazan curva. Si, si, ¿cómo vamos con el tiempo? Podemos trazar un curvo, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a ver.
Ya, primero vamos a empezar de lo básico, entendiendo que existen personas que no todos están conociendo todo el panorama, pues, ¿no? Entonces, vamos a empezar desde ahí, ¿ok? O sea, y de ahí vamos a empezar a caminar. Vamos a ver post-tensado y todo lo demás, ¿ok? Bien. Claro. Bueno, vamos a ver, pero igual no es dificultoso, ¿ya? Vamos a ver las herramientas. Ahora, yo hablaba de los software, de las plataformas en puentes. Entonces, el, por ejemplo, hablábamos de Infraworks, ya, me mencionan a Infraworks, ya, está bien. Pero ¿cuál es la diferencia de Infraworks a Revit, por ejemplo? Istran, claro, Istran también es bueno, ya. A ver, vamos a hablar de las plataformas en ese caso, ¿ya? Tenemos también Open Robots de Bentley, ¿ya? Y si hablamos de modelamiento así en general, tenemos Open Buildings, también es otro, de Bentley. Tenemos Allplan, Archicad, ¿no? Pero en general, para llevar a puentes, tiene Open Robot, tenemos Revit, ¿sí? En donde podemos modelar puentes. Ahora, Infraworks, ¿no? Que es un programa que tiene la tendencia que va a reemplazar a Civil, ¿sí? Tiene un desarrollo aún conceptual del puente. O sea, nosotros colocamos el puente, ¿no? Pero de ahí tenemos un desarrollo conceptual. Más no tenemos un desarrollo, pues, general, ¿no? Detallado. En la ingeniería de detalle ya viene, por ejemplo, en lo que es el plano del puente, la descripción del mismo, que vamos a llevar a cabo con el, con el, con la idea, con el Revit, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, vamos a seguir. Bueno, estos son los usos, los objetivos. Y hablaba de objetivos con usos, ¿no? Entonces, miren, si yo quiero un objetivo dentro del plan BIM, ¿no? Del BEP que vamos a desarrollar, eh, es decirles en el BEP, ¿no? Establecer que un objetivo del modelo BIM es facilitar la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo yo tomo buenas decisiones? ¿No? ¿Cómo yo voy a lograr la toma de decisiones o el aseguramiento de algo? Simplemente vamos a hacer con la visualización una coordinación 3D quizás, ¿no? Entonces yo voy a tomar una buena decisión como parte de mi objetivo BIM a partir de un proyecto, a partir de una visualización, a partir de una vista. Entonces, ¿qué viene esto a llevar a cabo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, esos son los puntos. Y nosotros tenemos que centrar siempre el objetivo del BIM a buscar, a ver, es justamente, a ver, de repente me estoy equivocando en la expresión, es decir, lo que nosotros debemos buscar es que amarrar el BIM a un objetivo, mejor dicho, ¿ya? Entonces, ¿cómo amarramos el BIM a un objetivo? O sea, ¿por qué vas a utilizar BIM? ¿Por qué voy a tener un modelamiento BIM? Por ejemplo, Jonathan estaba comentando, yo hago puentes, está haciendo puentes y me toca curvos. Pero ¿cuál era tu objetivo de usar BIM? ¿Entienden? Entonces, ¿por qué yo hago la casa en BIM? O desarrollo la vivienda que me han tocado diseñar, ¿no? ¿Por qué lo desarrollo en BIM? No lo hago en CAD. No, es que es más rápido. Bueno, bacán, ese es objetivo. Pero, por ejemplo, yo me dedico al diseño bueno, o sea, actualmente en lo que es mi trabajo, no puedo estar haciendo puentes, ¿no? O sea, directamente y todo eso. Eh, pero, ¿por qué yo utilizo BIM? Bueno, o sea, por ejemplo, yo les digo mi punto de vista, ¿no? Porque me dedico de manera independiente a hacer esto. Es, ¿Por qué? Porque tengo mejores resultados, mis planos salen mejores, tengo una mejor eficiencia, ¿no? Logro una eficiencia acertada, ¿no? Y por eso utilizo BIM, ¿no? Y es más, o sea,
Ya también, y tanto, bueno, ya tengo años en esto y llego que no utilizo, no utilizo otras herramientas y de repente puedo decir que hasta me estoy olvidando un poco del AutoCAD, ¿no? Entonces, por ese lado también va el asunto, ¿ok? Entonces, esos puntos, porque como que todo en la vida, ¿no? Te centras en hacer algo y vas olvidando ciertos puntos que van por ahí. Ahora, el modelado como proceso de la información. Entonces, ¿por qué como el modelado como un proceso de la información? Eh, Nosotros estamos trabajando actualmente en el Perú con el proceso de diseño, licitación, construcción. Alguien lo diseña, lo licitan y otra persona lo construye. ¿Ok? Y entre comillas habría que ponerle diseño, ¿ya? Porque muchas veces no llegan a hacer diseño. Quizás en los puentes sí lo diseñan, ¿ya? Pero en otro tipo de obras en verdad no lo diseñan, lo copian el expediente, lo licitan y a buena fuente otro lo construye. Entonces el que se va a construir al final se va con todos los errores del diseño o del supuesto diseño y Dios sabe quién construye, ¿no? Entonces al momento de construcción tenemos los inconvenientes de que la obra pues se genera adicionales, ampliaciones de plazo y todo esto. Y de repente una obra que estaba para 3 meses se desarrolla hasta en un año, ¿no? Y como en un proceso que estoy siguiendo, ¿no? En una auditoría que estoy realizando, pues los ingenieros de las entidades dicen, y saben que, por ejemplo, yo estaba haciendo, les cuento la anécdota, estaba haciendo una auditoría y hay un descargo, uno de los funcionarios involucrados escribe que, que nuestra observación era errónea porque al final la obra se construyó, ¿no? Y que a Dios gracias se acabó, ¿no? Entonces, si nosotros llegamos a tener ese tipo de mentalidad, ¿no? De que la obra se construye y se terminó y está bien que se haya acabado y como sea se haya acabado, pues no logramos obtener la mejora o la existencia de gestión por resultados, ¿no? Entonces, nosotros dentro de ese proceso también de conocer nuestro modelo BIM, tenemos que ver que para que se vaya a construir de una forma adecuada. ¿Ya? Entonces ahora un mejor método que está utilizando es el IPD, la entrega del proyecto a tiempo integrado, que habla que ya tenemos que ver una estructura, un diseño y un proceso. Entonces, podemos hablar de procesos de diseño, podemos hablar ya de los objetivos seguidos a un proceso de licitación o un proceso de llevado a cabo el mismo. Entonces, ya integramos las disciplinas involucradas del proyecto, ¿sí? Entonces, todo eso hace que, que nosotros veamos el proyecto en sí de una forma colaborativa, ¿no? Ahora, el objetivo final de asociar el BIM es siempre proporcionar una metodología cuyas herramientas faciliten el flujo del proceso. Entonces, eso es lo que le estaba diciendo, o sea, tenemos que asociar. Ustedes cuando lleven a cabo un diseño de un puente, un edificio, asocien a un objetivo. Si ustedes no asocian ese objetivo, van a utilizar un BIM a medias, ¿ya? Entonces, asociemos siempre un objetivo. Ahora, el proyecto diseñado va a ser beneficioso cuando inicie lo más pronto, ¿no? Entonces, eso siempre va a estar en la fase conceptual de diseño, que es lo que nosotros queremos lograr, ¿sí? Y ahí habría que apuntar, ¿sí?
Ahora, en el tema de la metodología, este gráfico siempre lo coloco en los involucrados, ¿no? Por ejemplo, antes en los proyectos teníamos un owner, un arquitecto, un ingeniero, y la comunicación era unidireccional. Hoy en día tenemos una multidireccional y tenemos bidireccional. O sea, por ejemplo, yo me puedo comunicar el, el ingeniero con los especialistas, con los consultores, ¿no? Podemos tener todo ese tipo de comunicación en las diferentes direcciones, involucrándonos hacia el logro de objetivos. ¿Ok? Entonces, por ese lado, podemos concentrarnos, ¿no? Por decirlo así, y llevar a cabo, pues, eh, los objetivos del proyecto. Entonces, ya tenemos una comunicación más asertiva. La idea no solamente es lograr comunicarnos, sino también es que la comunicación sea asertiva en todos los puntos de vista. ¿Sí? Bien, y conocer el modelo. ¿Por qué es importante conocer el modelo? Porque nosotros va a llevar al tema de cuantificar, ¿no? Optimizar los trabajos, ver los estándares que se están cumpliendo y vamos a ver el nivel de detalle, ¿no? Entonces, en los o niveles de desarrollo, LOT, Level of Detail, ¿no? Entonces, hoy en esta presentación tengo 100, 200, 300, 400 y 500, pero hoy en día ya estamos ampliando los niveles de detalle hasta de repente 600. Entonces, esos niveles de detalle es el desarrollo de la información. Voy a poner acá en la diapositiva de las sillitas. Eh, esto es una presentación muy europea, ¿no? Entonces, tenemos que el LOT 100, ¿sí? El LOT 100 habla de una información primaria de 20%, ¿sí? Entonces, quizás yo lo veo en la silla y digo, es una silla. Entonces, la información es una información quizás conceptual de lo que viene a ser la silla. Entonces, los 200, por ejemplo, ya subo, es una información al 40% que vendría a hablar de un diseño. Ah, la silla tiene estos datos, el ancho, el largo, ¿no? La altura, quién lo ha fabricado y demás. Y el lot 300 estaríamos hablando de un lot de documentación. Entonces, ahí yo involucro, por ejemplo, temas importantes que van a servir para la documentación del, del proyecto. O sea, entonces, es un lot 300, ya sube a un 60% de información. Y ustedes saben que en la información del proyecto necesitamos petrar, por decirlo así. Si este concepto lo llevamos a cabo para una columna, por ejemplo, tendríamos los datos de que, yo necesito para una columna, por ejemplo, saber su volumen. ¿Por qué? Porque a mí me va a servir para la documentación cuánto de concreto voy a necesitar para ese volumen. Entonces, hablamos de un lot de 60, pero la información necesaria para una documentación. O sea, y la documentación de un proyecto está en planos y está llevado a cabo en metrados, cuantificaciones. Nosotros lo clásico, hablamos siempre de metrados, ¿no? Pero ahora en lo que es BIM estaríamos hablando de lo que es cuantificaciones, ¿ok? Y hablamos de los 400, que es el nivel constructivo, que es un proceso de 80% de información. Entonces, ¿qué necesitas para construir? ¿No? ¿Qué información necesitamos para construir? Y en los 500 estaríamos hablando de de un Facility Management, ¿ya? Un ASBIL, ¿ok? Y de acuerdo a los requerimientos de cada proyecto, hoy en día en el Perú están pidiendo hasta un 600, 550, ¿ya? Ahora, ¿eso de qué va a depender? Va a depender del requerimiento del proyecto y la complejidad del mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿en qué tipo de estructuras creen que debería aumentarse el lot? O sea, el nivel de información o de detalle. ¿O cuál creen que sube o hace subir el nivel de detalle?
Por ejemplo, una estructura simple, ¿ya? Por ejemplo, una estructura metálica, ¿ya? Por ejemplo, es importante el nivel de detalle. Por ejemplo, el tema de los pernos, ¿no? Las placas base y todo. Por ejemplo, el diseño de placas base también lo aplicamos en Puente. Entonces vamos a ver todos esos procesos, ¿ya? Pero ahí vamos en los puntos al nivel de detalle que nosotros queremos ver, ¿ya? Eh, para este curso, he estado pensando, ¿ya? Que quizás como un trabajo durante todo el curso, o sea, que dure todo el curso, podríamos establecer que se elabore un BEP. Vamos a... pero les voy a avisar la otra semana, ¿ya? Yo quisiera también en el tema... pasa de que seguro muchos de ustedes trabajan, ¿no? Y tienen también que darle orientación en el tema del tiempo, entonces, pero bueno, también todos somos estudiantes al fin y al cabo, y también tenemos que darle prioridad a un curso cuando nos matriculamos, entonces yo voy a cuadrar bien este tema, pero vamos a desarrollar un pequeño, al menos BEP o una documentación del puente postensado que vamos a elaborar, ¿ya? ¿Con qué objetivo? Que no solamente seamos modeladores, sino también manejemos el- 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 la gestión del proyecto en sí. Entonces, eso lo vamos a discutir también en el foro, ¿ya? Entonces, ese es el punto que nosotros que queríamos lograr. O sea, tener un foro y a la par lanzar el, eh, o sea, que sirva para aclarar las dudas de repente en el foro. ¿Sí? Esa es mi idea. Lo vamos a ir viendo, ¿ok? ¿Qué pasó? El ciclo de vida de un edificio, bueno, ¿no? La construcción, esto está acá, ¿sí? Para no dilatar el tiempo también, ¿no? No les va a leer lo mismo que está acá, pero lo explico mejor de esta manera acá. Esta es una imagen que le he sacado de CIPE, la imagen de CIPE, la definición de una construcción del proyecto, concepción, anteproyecto. Tenemos un diseño esquemático como segundo punto. Seguido a ello hacemos un diseño detallado del modelo y luego vamos a ir a la construcción. Después de construcción, después de hacer la construcción, hacemos el uso y mantenimiento del mismo. Y luego vamos a ver un reciclado, lo que les hablaba. Y luego, obviamente, esto de repente puede ser el estudio de viabilidad antes de todo concepto, ¿no? Pero luego, ¿no? Obviamente, derrumbas, de nuevo haces el estudio de viabilidad y vuelves a conceptualizar, y luego es que el diseño esquemático, y esto no es un ciclo que da vueltas, ¿sí? Entonces, algo por ahí, por ese lado, está involucrada la economía circular también. O sea, em, a lo que yo voy como BIM es que ustedes saben que con esto de la tecnología, la globalización, ¿no? Los procesos, hacen que la vida sea mucho más dinámica de lo que de repente tuvieron nuestros padres, ¿no? Entonces, este concepto de dinamismo que es un huracán de procesos porque hay conceptos que eh, muy de otro lugar, muy de otro sitio que se están aplicando, ¿no? Y hoy en día nosotros tenemos que utilizarlos, ¿no? Entonces, de repente, mira, yo voy a construir los edificios, por ejemplo, si hablamos de Europa, ¿no? Los edificios, las estructuras, lo construyo con BIM, ellos están construyendo hace muchos años con BIM, por ejemplo, España, ¿no? Y están desarrollando sus edificios. Y eso también está involucrado con el tipo de vida y el ritmo de vida que llevan ellos, ¿sí? Entonces todo está amarrado.
Pero ¿y cómo de repente llevo información? Llevo en mi iPad, ¿no? Llevo en mi tablet, ¿no? Cualquiera que fuera la información. Entonces, el ritmo de vida está asociada también a la tecnología y a la construcción. Entonces, y esto es yo lo veo como un entorno global de lo que es la vida hoy en día. Pero si lo vemos nuestro concepto al Perú, ¿sí? Al Perú. Quizás esto se vea aún lejano porque tenemos aún brechas en infraestructura, tenemos unas brechas hasta sociales que aún no lo logramos superar, ¿no? Es más, las crisis que tiene el Perú también perjudican al desarrollo de la ingeniería, al desarrollo de la economía, ¿no? En 5 años, creo no sé cuántos presidentes hemos tenido, ¿no? No damos estabilidad a que las empresas inviertan, ¿no? Entonces, así es muy difícil que tengamos un desarrollo estable, y ese desarrollo estable, pues, se vea reflejado en lo que son los proyectos en sí y el desarrollo de nuevas metodologías. ¿Y por qué les decía que involucra también la vida de las personas? Por ejemplo, yo construyo un centro comercial, entonces porque hay un flujo económico, porque las personas pueden ir a adquirir cosas, pueden ir a comprar, ¿no? Y eso lo amarra la tecnología. Y bajo esa conceptualización, que las personas pueden ir a comprar parte de la idea conceptual de por qué yo elijo construir este tipo de edificio. ¿Me entienden? Ahora, si ese concepto lo traslado a la construcción de un puente, vendría a ser, ¿qué tipo de puente necesito? Pues, voy a hacer un puente losa porque pienso que van a pasar 100 carros al mes ahí al año, ¿no? O necesito un puente mucho más grande, de mayor envergadura, porque van a pasar quizás ahí, no sé, un flujo importante de automóviles. ¿Me dejo entender? Entonces, asociamos la ingeniería, asociamos el modo de vida, ¿sí? Esta queda, no sé si tienen alguna pregunta, una consulta. Bien, entonces, la gestión del ciclo de vida del proyecto, en la sexta dimensión, ¿no? El management. Acá vamos a ver, bueno, acá es un modelo extendido, ¿no? De lo que es el diseño digital, los procesos de simulación y el manejo y el management ya del proyecto, ¿no? Y eso tenemos información data IFC, la fabricación quizás de piezas. Vamos a ver en este curso, en este tema de modelar, operar, ¿no? Eh, es un tema del manejo de familias. Vamos a utilizar familias para crear los diversos elementos del puente, de los puentes, ¿sí? Y bueno, ok. Bien, acá tenemos un flujo de trabajo del BIM, ¿sí? El BIM, el Facility Management, mantenimiento, Project Management, y bueno, o sea, la inspección, ¿no? Del flujo de trabajo, documentos, descripción, el tiempo de trabajo, y siempre hacer una vista de retrospectiva hacia la mejora continua de los procesos, ¿ya? El flujo de los procesos que vamos a seguir, siempre, bueno, este es un tema ya de reparación de espacios, un facility management de los modelamientos, ¿ya? Y entonces nosotros vamos a gestionar la información. Ustedes seguro han escuchado la ISO 9001, ¿ok? Pero dentro de la ISO 9001 está involucrado lo que es la calidad de empresas, ¿ves? Entonces, dentro del concepto de calidad de empresas, de la gestión de la calidad, ¿no? Tenemos una gestión de la información, que es la ISO 19650, ¿no? Cómo nosotros podemos manejar la información, ¿no? Existen talleres de todo este tema del ISO, ¿ya? Y eh,
de lo que nosotros podríamos conceptualizar. ¿Ya? Entonces, bueno, todos estos procesos eh, van a involucrar, pues, que nosotros sepamos manejar la información. Existen hasta talleres, cursos solamente del manejo de esta información, de esta norma. ¿Sí? O sea, para que vean que es un tema bastante amplio. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, podemos observar esto de la gestión de desarrollo, la organización activa del proyecto y dentro de lo que involucra la gestión de la información. Bueno, esta es una fase de producción, de operación y una fase de desarrollo de la ISO, ¿no? Bien, requisitos de la información. Por ejemplo, que es un manejo de la organización para la contratación y el modelo. Por ejemplo, requisitos de información por parte de los interesados, ¿no? ¿Qué contribuye, ¿no? Al requisitos de la información del proyecto. Ahora, eso encapsula y contribuye a qué? Cada uno de estos. Por ejemplo, los requisitos de información de la organización encapsula proporciona la entrada a los requisitos de información del activo, por ejemplo, para la contratación. Ahora, la información del proyecto, intercambio de información. Entonces, contribuye al intercambio de información. Ahora, la información que necesito para la contratación especifica contenido y metodología al modelo de la información del activo, o sea, del puente, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo estos requisitos de la información de la organización. Yo mando mis requerimientos, ¿ok? Entonces, eso me contribuye a tener la información de este activo del puente. Y esa información que yo requiero, ¿no? O esos requisitos que yo requiero, me va a ayudar al modelo de información del puente. ¿Ok? Ahora, para el proyecto, va a involucrar justamente el modelo de la información del proyecto en sí. ¿Sí? Entonces, es así como nosotros, disculpen, vamos a involucrar o vamos a obtener mayor información del modelo. Entonces, esa es la organización, contratación, modelo. Ahora, en el trabajo colaborativo tenemos el IFC, el Industrial Foundation Classes, que es un formato, es el creado por Building Smart, ¿no? Que es el trabajo de el formato de colaboración universal, ¿no? El IFC. O sea, cada vez que veamos un IFC es porque todo esto se va a generar de esa manera. ¿Ok? Bien, entonces vamos a tener este IFC y tenemos que en este trabajo, bueno, antes teníamos pues la pasada información, pues yo siempre lo pongo de este ejemplo con el disquete, ¿no? Pero bueno, según se ve, por ejemplo, yo no ya no voy a entrar a esos relatos, pero ¿cómo pasamos información hoy en día? Hoy día tenemos una nube, tenemos un drive, utilizamos un USB en el cual nosotros brindamos la información a tal u otra persona, ¿no? Pero cuando utilizamos un IFC, un formato, va el concepto de por qué utilizar esto. ¿Por qué? Por ejemplo, hablábamos hace rato de las plataformas BIM y decíamos, no, o sea, Revit es una herramienta, no es BIM. Ya, ok, excelente. Pero ¿qué concepto nosotros utilizamos para poder utilizar un software, ¿no? Por ejemplo, Revit con tecla, Revit de Autodesk. O sea, y si Revit tiene una interacción con Navisworks directa, porque es de Autodesk. Pero si yo quiero utilizar Revit y basarme en un modelo de información de Revit en tecla, ¿cómo hago? Utilizo IFC. ¿Por qué? Porque la IFC me va a permitir exportar a estos programas. Entonces ya tenemos tecla que es de Tremble, ¿no? Y esto me permite, este formato me permite trabajar con estos modelos, ¿sí? Bien, entonces tenemos un flujo de proceso aquí, ¿ya? Cómo yo puedo desarrollar un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo puede generar una información del modelo. Esto puede ser compartido y a la vez también puede ser publicado,
¿no? Esto puede ser en una oficina de estudio de ingeniería o de arquitectura, cómo nosotros podemos seguir procesos. Yo le recomendaría que los procesos de modelado también sean seguidos o sean también monitoreados. Existe la aplicación del Lean, ¿ya? Eh, eh, Tenemos la aplicación de Lean a todos estos procesos. Entonces, nosotros también en modelado podemos aplicar BIM, podemos aplicar el PPM, podemos aplicar BDC, ¿no? Entonces, no solamente llevamos a decir, voy a modelar y ya está, ¿no? O sea, todos esos procesos pueden ser mejorados, ¿no? Ahí les he dejado esto. Y bueno, este es el Kanban Data, la data común, que es un estándar. Por ejemplo, los tipos de archivos típicos, tenemos el DWG, el PDF, el IFC, el Excel, el Word, el JPG y el reproductor multimedia. El DWG, yo hace unos años, es más, yo también lo he dicho, que el AutoCAD ya debe dejar de existir, decía yo también. Pero no, sigue siendo necesario. El DWG va a ser un formato que se va a utilizar todavía buen tiempo y nos permite también hasta hacer plantillas. En este curso vamos a hacer plantillas de AutoCAD, ¿ya? Vamos a utilizar, perdón, plantillas de AutoCAD para trabajar en el puente. Y el PDF, obviamente, la exportación de archivos, para ploteo, para planos, se utiliza el PDF, ¿no? AFC, obviamente ya hablamos de AFC, y el Excel, que es una hoja de cálculo por excelencia, no la más universal, creo yo, pero también tenemos MATCAD, tenemos Smart Studio, ¿no? Y diversa cantidad de hojas que nos van a servir. ¿Ok? Bueno, Word también. Y son los niveles BIM, ¿ok? Que involucra pues el llevado a cabo a todo lo que son los niveles del BIM. El Perú está en el nivel 1, entre un 2D y un 3D, ¿sí? Vamos a hablar también de la realidad peruana, si vamos a aplicar BIM o no vamos a aplicar BIM. Plan BIM Perú, ya el Plan BIM que dispone la incorporación progresiva del BIM a lo que es infraestructura pública, inversión pública, a los proyectos de inversión. Y cómo nosotros creamos los proyectos en sí, ¿no? Entonces, eso se dio una modificatoria en la normativa de contrataciones del Estado, ¿no? Que involucraba, pues, justamente en la ley de contrataciones, pues, llevar a cabo la incorporación solamente a proyectos de manera vertical, pues, ¿no? Perdón, virtual. Y todo esto, ¿sí? Todo esto que nosotros estamos hablando, pues, se lleva a cabo de una manera, pues, que hoy en día ya tenemos proyectos, los proyectos, por ejemplo, por reconstrucción, que se están llevando a cabo con trabajos colaborativos, que involucran todo este tema del uso de software, ¿no? Ok, acá hay unas definiciones que son em, ideas conceptuales, ¿sí? De lo que vendría a ser el proyecto, de acá hay de lo que es el Plan BIM Perú. Ya, eso lo voy a pasar, ya. Que son principios y adopciones del BIM, ¿no? Como tal. Pero acá sí vamos a hablar de los hitos, ¿ya? Eh,
que involucra el tema de hitos. Bien, los hitos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el hito 2021, 2025, 2030. ¿Qué quiere decir? Que el 2021 nosotros hablábamos ya de estándares de requerimientos el año pasado, ¿no? Y algunos proyectos que estén aplicando bien, ¿ok? Entonces, por ahí se daba el caso de la aplicación de todo ese tema de los proyectos. Pero para el 2025 tenemos ya aplicados, deberíamos tener un marco regulatorio, deberíamos tener ya una plataforma tecnológica y para el 2030 se supone, se supone que nosotros ya deberíamos tener pues eh, ya de un marco, ya todo que debe ser obligatorio para lo que vendría a ser ya la aplicación de BIM en todos los proyectos. Ahora la pregunta es, ¿qué tan factible es hacer esto realidad en el Perú? Ya, Leo dice si es factible y necesario para optimizar el tiempo y costos, ya. Y es un proceso largo, dice Meyer, pero no imposible. Ya, yo lo veo como un proceso, em, de repente, compatibilizando con lo que dice Meyer. Sí, no es imposible nada. Yo también creo que en la vida no hay nada imposible, pero sí es un proceso bastante ambicioso. Esto de que apliquemos el Plan BIM Perú, porque la realidad es muy, muy diferente, ¿no? Entonces, tenemos realidades, por ejemplo, ¿no? Porque hace un momento me estaban llamando para ver, para salir a una comisión, ¿no? El día de mañana, que la verdad que yo creía que mañana iba a ser un día, pues, cotidiano, ¿no? Pero sale un poco de la programación habitual y habría que salir a campo. Entonces, o no lo tenían planificado, ¿no? Bueno, mejor dicho. Entonces, por mi propia labor que desarrollo, me he visto pues involucrado, ¿no? En, en viajes por distintas municipalidades, llámense distritos, en la región de Cajamarca, por ejemplo, ¿no? Y conozco muy de cerca la realidad de esas municipalidades. Y es bien difícil, ya, yo les digo así, porque en primer lugar no tenemos una infraestructura. Eh, Llámenlo que en tema de comunicaciones, que es importante para el BIM, todo ese tema de tener banda ancha de internet, tener todo de las fibras ópticas y demás. eh, Miren, hace un momento tuvimos un inconveniente por el internet al inicio del curso. ¿Por qué? Porque donde yo trabajo actualmente, hay este tipo de problemas, ¿ya? Entonces, imagínense, tenemos esos inconvenientes de internet. Ahora, llámenlo que hay una brecha en la infraestructura, no tenemos carreteras, ¿ok? Entonces, hay provincias que así tienen, por ejemplo, una sola carretera buena, de tienes trochas. Entonces tú vas a una municipalidad, ¿ya? Y no es la municipalidad, por ejemplo, te vas a ir a la municipalidad de Trujillo, ¿no? Ya, pero ándate a la municipalidad de Cachachi, por ejemplo, ¿no? A las justas hay una silla. Entonces, ¿cómo pides que esa municipalidad genere proyectos de inversión, genere valor activo a eso, si no hay profesionales que lo desarrollen? O no pueden pagarle los sueldos a esos profesionales para que puedan hasta llegar a capacitarse. Es bien difícil, ¿no? Bien difícil de hablar de este tipo de implementación cuando no tenemos los medios necesarios. ¿Ok? Entonces, por ahí yo lo veo todavía como un proyecto ambicioso, la aplicación del Plan BIM Perú, y más con los atrasos que estamos teniendo en estos últimos años. ¿Y por qué digo atrasos?
porque en vez de que el Perú esté hacia adelante, nosotros tenemos esos entrompamientos políticos que hacen que no se gestione proyectos, que no se gestionen, por ejemplo, las carreteras, el tema de la corrupción, ¿no? Si una carretera debe ser programada para 6 meses, se proyecta hasta, no sé, un año, 2 años adicionales del plazo, nos cuesta más y se genera toda esta tertulia que hace que todo sea mucho más difícil. Entonces, llegar a un objetivo ahorita depende de todos nosotros, de tener estabilidad, ¿no? Que justamente aplicar esto del BIM para que se, ves- vayamos teniendo mejores proyectos y al tener mejores resultados. Hablábamos de la performance. Si nosotros no tenemos esos mejores resultados, va a ser algo imposible o va a ser bien difícil, ¿no? Para no marcarlo en lo imposible que logremos los objetivos, ¿sí? Entonces, ese es el punto. Yo, bueno, diría gracias en este punto de la disposición, pero hay otra presentación por compartir. Ya, ahí están. Ahí está, esto es de Sensico, tecnología BIM. Ya. Bueno, es una directiva, ¿sí? De lo que vendría a ser el BIM en lo que es eso es en tema de proyectos, por ejemplo, de vivienda, ¿ya? El concepto del Building Information Modeling para el Perú. Ya lo ven, también es un tema circular, igual que la imagen, la definición que hace CIPE, ¿sí? Ahora, eso es lo que define el Estado a través del Ministerio de Vivienda, ¿no? Ahorro en tiempos y costos, eficiencia en supervisión y transparencia. Eh, Ahora, si nosotros hablamos de puentes, estaríamos hablando y marcándolo en la cartera del Ministerio de Transportes, y que es el ministerio más fuerte, en verdad, del Perú, que es el que desarrolla la mayor cantidad del presupuesto, ¿sí? Por ahí va el asunto. Ya, el panorama del BIM. Ahora, ustedes pueden ver el uso del BIM obligatorio en proyectos públicos, cómo está, ¿no? Miren, Estados Unidos, iniciativas públicas, privadas y aisladas, ya, de ahí estaba el Perú, y guías BIM recomendadas. Lo ven ahí, está en la parte de Norteamérica, por ahí Europa, Inglaterra, y el resto del mundo, si no pasa nada, miren, ¿no? Si lo ven ahí, sería Argentina, ok, Chile sí ya tiene, otra cosa que de repente lo salté del Plan BIM Perú, es que nosotros nos estamos copiando mucho del Plan BIM Chile, ¿ya? Chile nos lleva mucho, nos lleva mucho respecto a lo que es a lo que es pues nos lleva mucho lo que es el tema de educación, lo que es por ejemplo, el tema educativo, ya lo estaba diciendo, y por ahí también involucra lo que es hablábamos, ¿no? Hablábamos también del desarrollo de la ingeniería en BIM. Entonces, eso hoy en día nos lleva la delantera en Sudamérica, ¿no? Quizás ahí Perú también le está llevando está a la vanguardia, pero eh, aún nos falta, ¿no? Aún nos falta. Y como les digo, estos problemas políticos repercuten mucho en este desarrollo para nuestro país, ¿sí? ¿Ok? Entonces,
Ese sería el panorama BIM. En Sudamérica, por ejemplo, vemos BIM en desarrollo y en pleno auge. No estamos en pleno auge. En Ecuador, por ejemplo, se está desarrollando, Argentina también, y nosotros estamos en pleno auge, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahí dice, ¿no? La diapositiva y eso también. En Chile es obligatorio para el sector público, ¿no? Y para el privado va a ser 2025. En Brasil, los planes estatales del fomento del BIM desde 2014, obligatorio para carreteras, por ejemplo, ¿no? Ahora, también el tema pasa de que nosotros con BIM se supone que vamos a disminuir la corrupción, pero eh, ojalá, ¿no? Les digo que ojalá, porque el peruano pues tiene una inventiva tremenda, ¿no? Y para lo malo mucho más. Ahora, por ejemplo, acá tenemos por parte de la PUC, ¿no? De Dani Murgia, el primer estudio de adopción BIM para las edificaciones en Lima y Callao, ¿no? Miren, es un trabajo de tesis, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos el uso BIM de BIM por tipo de proyecto en el Perú, en ese trabajo de adopción BIM. Viviendas, centros comerciales, y eso está centrado en edificios, pero es importante verlo y ver los porcentajes, ¿no? Especialidades modeladas, ¿no? También. Por ejemplo, hay un porcentaje mayor a estructuras, ¿no? Y de acero poco, modeladas en BIM. Por eso les decía, y es más, en Revit hay un tema que dificulta el modelado de acero, ¿no? Que, bueno, que ha mejorado en verdad el programa, porque ahora tiene mucho más opciones, ¿no? El tema de los acoples y demás. Sí. Miren, el nivel de usos de aplicaciones BIM también para presupuestos, para planos. Mayormente los usos o los planes para aplicación se está dando por ejemplo, para lo que es em, en modelamiento CAD, ¿no? Modelamiento 3D, por ejemplo, ¿no? Alto, muy alto, ven que están en modelos 3D y muy alto, en diseños colaborativos y todo, ¿no? Ahora, cada vez más procesos de contratación para obras vienen utilizando el BIM como como unos términos de referencia. Sin embargo, ¿no? eh, algunas veces son inaplicables, inadecuados, que traen más problemas que mejoras. Por ejemplo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que a veces nosotros también debemos adaptarnos a la realidad. Se te puede dar la normativa algo, pero nosotros tenemos que involucrar y decir qué es lo que debe ser. Yo, yo siempre veo que los análisis deben ser flexibles, ¿sí? En el sentido de muchas cosas. No, no puedo analizar un determinado plan, un determinado objeto sin el debido análisis y sin el debido concepto de lo que yo quiero realizar. Por ejemplo, hay cosas que no se van a aplicar a la realidad, ¿no? Te vas a una municipalidad donde, por ejemplo, ni siquiera hay internet para empezar, ¿no? Entonces, y los medios no son los adecuados. Bueno, de repente el BIM o querer aplicar BIM se te va a volver un escollo y al final lo que puede ser una herramienta buena o de facilidades se te convierte en un problema porque no puedes superar ese punto, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de buscar, de no llegar a ese lado, ¿no? Bien. em, Falta de criterios mínimos estandarizados de ciertos aspectos. ¿Qué involucra el BIM? Los niveles de desarrollo, la cantidad de productos ser entregados, ¿no? Las características técnicas del modelo, las consideraciones que deben tener en cuenta. Yo recién he estado revisando un modelo de BIM justamente para un proyecto público, pero en verdad lo estaba revisando por sugerencia de un amigo, solicitud de un amigo,
que me pidió que apoye a esta empresa. O sea, obviamente yo no estaba involucrado en el modelo y justamente existía ese tema ese tipo de problemas, ¿no? Que quienes están a cargo del modelo BIM, ¿ya? Obviamente con el desarrollo que buscaban, ¿no? Eh, quedaron o sea, habían sido subcontratados para una empresa X, por decirlo así, y al llevar a cabo el modelo, pues los chicos estaban involucrados los chicos involucrados pues desconocían qué hacer, o había errores de modelado, pero tremendos, porque no sabían, por ejemplo, qué es lo que van a entregar como BIM, cómo es la generación del modelo y y qué documentación se tiene que procesar, ¿no? Entonces ahí había un desconocimiento, pero tremendo. Ahora, eso fue hace cerca de un mes que estaba yo revisando el proyecto que les menciono. Al final, por lo que sé, por comentarios de un amigo, es de que este proyecto sigue teniendo ese tipo de inconvenientes, ¿no? Bien, entonces bajando, ahí está. Pues eso está ligado una reunión, ¿sí? Bueno, podemos llamar las reuniones, ahí lo vemos a la Universidad de Lima, sí, los propulsores del BDC en el Perú, Construsoft City, ¿no? Está el profesor Matías Almeida, ¿no? Y los involucrados en ese tema del BIM, ¿sí? Bueno, estas de las características técnicas, esa presentación de, de Sensico, ¿sí? Está un poco más cercana, ¿sí? Está un poco más cercana a lo que es la finalidad del BIM, a la orientación, al objetivo del, del sector público, ¿no? Sí, entonces, por ahí va el asunto. Bueno, yo les diría que de todo esto, ¿sí? De lo que nosotros estamos observando, ¿sí? Por ejemplo, son los periodos o etapas que se van a seguir también en la administración pública o que se está siguiendo, ¿sí? Entonces, veríamos, ¿no? Veríamos cómo lo que nosotros estamos buscando y del proyecto ver no solamente el TR de una manera primaria, sino al contrario, tendríamos que observar para una creación de TDRs o formas para lograr lo que nosotros necesitamos para los proyectos, ¿no? En la calidad de elaboración. ¿Es concepto? Dynamo, ¿en qué proceso dimensional aporta y de la misma manera el Navisworld? A ver, lo mencioné hace un momento. El Dynamo, si lo quieres involucrar en un proceso dimensional, ya, como lo estás definiendo, Dynamo es una automatización, ya, es automatización. ¿Y qué concepto tenemos de automatización? Llámalo, llámalo de esta manera, quizás em, rapidez, productividad, mejora los procesos, ¿no? Es involucra en modelado,
y sería muy general la pregunta del proceso dimensional, porque Dynamo te ayuda a automatizar procesos. Entonces, puedes automatizar procesos en modelado. ¿Y el modelado en qué dimensión está? Está en el 3D. Ahora, yo puedo automatizar procesos de gestión, ¿ya? ¿Y qué puedo hacer? Obtener planos o láminas, y eso está dentro de qué, de la documentación. Entonces, esa documentación puede estar dentro de costo. Entonces, ves que ya no abarca solamente decir, voy a generar un modelo y decir, esto ya está construido, ¿no? Entonces, también me ayuda a gestionar planos. Ahí está, documentación, ¿no? Por un ejemplo, ¿no? Ahora, Navisgore es un programa de simulación, ¿no? Un programa de simulación, y esto está involucrado en que, por ejemplo, si hago una simulación constructiva, ¿en qué estaría involucrado? En el tiempo. Entonces yo hablaría de lo que es programación, el 4D. Y ahí le estoy dando otro enfoque. Ahora, yo también puedo cuantificar con Navisgore. Entonces, si yo cuantifico con Navisgore, genero, ¿para qué cuantifico? Para saber cantidades. ¿Y qué cantidades? ¿Qué hago con las cantidades? Cuantifico costos. Ahí radica mi utilidad en Navisgore. Entonces, te das cuenta que no podemos enmarcar ciertas cosas solamente en una dimensión, sino que los procesos son dinámicos y pueden influir en varios procesos conceptuales. Están de un lado, llámanlo a otro, ¿ya? Y que tienen que ir de la mano, ¿sí? Tienen que ir de la mano. ¿Ok? Entonces ahí va. Pero, por ejemplo, ahí puso Jonathan programación. Sí, sí es programación, ¿ya? Pero es una programación visual, ¿ya? Entonces, eso es eh, lo que abarca estos puntos a, a trabajar. Bien, entonces, esos son los conceptos que nosotros vamos a manejar, ¿ya? Por ejemplo, los índices de proyectos norma técnica de BIM, ya ahí está. Entidad, coordinador BIM de la entidad, supervisor BIM, modelo integrado, y eso es lo que más o menos debemos tener por entidad, ¿no? Ahora, como les decía, del tema de procesos, de la coyuntura que estamos viviendo y demás, eh, no sé si esta aplicación va a influir, porque, por ejemplo, necesitamos cierta parte, ciertas cosas que aplicar, y eso va de las políticas nacionales del gobierno para que esto se ejecute, ¿ya? Entonces, muy importante que todos estos procesos sean seguidos a partir de una voluntad política, ¿ya? O sea, para que se den las facilidades para la aplicación de todos estos temas, ¿no? Por eso yo incido que siempre es importante estabilidad, mejoras y todo lo demás, ¿sí? Ese es lo que al menos siempre veo como un punto muy aparte, ¿ok? Bien, eh, bueno, el tiempo no, se nos ha terminado, y también mayormente el día lunes yo vengo al trabajo y viajo. Entonces, viajo por la madrugada y, y se me torna un poco cansado, ¿no? Entonces, de repente no. eh, Estaba descansando antes de poder estar con ustedes, ¿no? Y para poder estar un poco más fresco, ¿no? Pero igual me juega un poquito el tema del cansancio. Entonces, por el día de hoy nos vamos a quedar en este punto, ¿ok? Y el día miércoles vamos a empezar ya con lo que es
el modelado en sí, ver las herramientas, ¿no? Del programa. Y también para eso, yo les voy a dejar cierto material en el Drive. Voy a coordinar con el ingeniero de sistemas del Instituto CERSA para que me pueda habilitar este Drive, que siempre me habilita, y yo pueda dejarles ahí el material. Ustedes accederán a través de su aula virtual al material que se les va a proporcionar y con eso ustedes puedan estar a la par de repente de los procesos que vamos a seguir el día miércoles. Vamos a empezar desde un puente pequeño, unos de 10 metros nada más, ¿no? Un pontón quizás, para conceptualizar los procesos en Revit para puentes, ¿sí? Y conforme vayamos avanzando, pues vamos a desarrollar quizás proyectos de mayor complejidad. El siguiente puente sería el puente de post-tensado, ¿no? De ahí ya partimos, ya veríamos el tema de otros conceptos como Dynamo. En la asistencia de manera controlada, sí me parece que ustedes marcan asistencia en el aula virtual. Ahí yo sí, la verdad que no intervengo en nada, ¿sí? En el tema de evaluación, por favor, los trabajos que se les asigne, háganlo, nada más. Por mi parte, ese es mi concepto de, de llevar un curso, ¿no? No tanto si en el tema de asistencia me parece que dentro de los cursos de CERSA hay un requisito importante que es cumplir cierto porcentaje de asistencia para un tema de certificación, ¿sí? Por mi parte, yo solamente veo el tema eh, de quién hace los trabajos, ¿no? Obviamente dejo unos trabajos y tienen que ser elaborados, ¿no? Y con eso, obviamente, yo hago el tema de evaluación. Pero el resto, sí, ustedes tendrían que ver. La asistencia me parece que es por la aula virtual, hay una marcación. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Entonces, bueno, por el día de hoy nos quedaríamos en ese punto y continuaríamos el día miércoles 18. Tenemos clase el día 18. Así que ahí estamos siguiendo las clases. Ok, bueno, agradecerles su atención, sus preguntas también, su participación a todos ustedes. Nos encontramos el día miércoles y espero que continuemos con el curso. Buenas noches a ustedes y que tengan un excelente martes. Cuídense mucho. Nos estamos encontrando.